aquí estamos ya con nuestro siguiente invitado. Hasta las 6 de la tarde hacemos minuto a minuto y le agradecemos. Bueno, en horas donde fue protagonista en los últimos meses Daniel Lipovetsky, claro que sí, en el Congreso de la Nación, diputado por el PRO y además presidente de la Comisión de Legislación General. Así es, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, finalmente, y después de una larga lucha, muy elogiado el debate en lo que fue diputados, ¿no? En su paso por diputados, el aborto no fue legalizado en la República Argentina. Sí, fue un proceso muy interesante, muy importante, creo que dimos un gran paso adelante, con un debate muy profundo, muy respetuoso. Por primera vez pudimos hacerlo en el Congreso. Pensemos que este tema el Congreso le venía dando la espalda, nunca se había debatido, a pesar de que hubo varios proyectos, hace 14 años que se vienen presentando proyectos impulsados por la campaña nacional por aborto legal, seguro y gratuito, y nunca se había tratado, y por lo tanto nos propusimos que sea un debate respetuoso, con altura, dar esa señal a la sociedad, que un Congreso bastante dividido y una sociedad también dividida en este punto, podía hacerlo con respeto. Y creo que eso fue un muy buen legado que dimos, creo que eso la sociedad lo recogió y lo vimos el día miércoles con las miles y miles de jóvenes, sobre todo, que estaban en los alrededores del Congreso, que yo tuve la verdad que el gran placer de poder recorrer y ver a todos esos jóvenes con esa pasión, reclamando y pidiendo por la legalización del aborto, y que lo hicieron de una manera muy respetuosa. Y creo que esa fue en parte por el mensaje que dimos desde la clase dirigente o de los legisladores en el Congreso, en el debate que se dio. Después, por supuesto que pusimos en la opinión pública y creo que en la discusión un tema que es importante, que es la problemática de los abortos clandestinos, ¿no? En la Argentina se hacen cientos de miles de abortos clandestinos por año, hay mujeres que mueren por eso, muchas mujeres sufren daños en su cuerpo, en su salud, y hasta que pueden ir presas por hacerse un aborto, porque eso es lo que dice la ley hoy. Por lo tanto, a partir de ahí hay un problema a resolver, hay que dar una respuesta. Nosotros creemos que la respuesta es la legalización del aborto, por eso trabajamos tanto para lograr la media sanción. Lamentablemente el Senado la rechazó y no ofreció una respuesta alternativa a eso, por lo tanto hay que seguir trabajando para responder a una situación que hay que cambiar, ¿no? Ahora, ¿cómo tomó la declaración de Carrió esa madrugada cuando se realizaba la sesión dentro de la Cámara Baja, cuando dijo, bueno, el presidente habilitó el debate, creo que lo dijo días después, el presidente habilita el debate porque sabía que la ley no iba a ser convertida? Bueno, lo que interpreto es que quizás ella se refería que hubo seguramente alguien que le puede haber dicho al presidente que era posible que la ley no saliera, pero en ese momento, cuando nosotros trabajamos, yo le decía, mirá, que yo hablé con el presidente, porque yo tuve la posibilidad de hablar con el presidente en ese proceso, sobre todo en el paso por diputados, 2 veces en reuniones personales, y en ambas le transmití que era muy posible que la ley tuviera media sanción, y así fue. Digo, la verdad que yo le dije, mirá, la verdad, presidente, creo que es una ley de final abierto, porque iba a estar muy justo, y bueno, y así pasó. En la sesión de la Cámara de Diputados se ganó por muy pocos votos y se definió a último momento, y en el Senado, más allá de que la diferencia fue un poco más amplia. Ahora, qué raro lo de Carrió, haber dicho eso. ¿Por qué lo dijo? No lo sé, la verdad, yo creo que en realidad ella se refería a quizá alguna gente que le dijo al presidente que era seguro que no salía. Bueno, finalmente algunos acertó, pero creo que igual nadie imaginaba este proceso, o pocos imaginábamos, yo creo que sí, que se iba a dar un proceso tan importante y dijo, que se iba a lograr la media sanción, ¿no? Es una cuestión política, dijo también esa noche. Estaba muy enojada, mientras se iba, dijo, sí, esto es político, es político. Bueno, todo, digamos, acá hay una decisión política que fue poner el debate en el Congreso, ¿no? Pensemos que durante mucho tiempo no se decidió no ponerlo en tratamiento, y creo que el presidente acertadamente apoyó el debate y lo hizo en el lugar más importante, que es la apertura de las sesiones ordinarias. El 1 de marzo se especulaba, ¿va a decirlo Mauricio o no va a decirlo? Bueno, el 1 de marzo el presidente se refirió específicamente y dijo, me parece muy bien que lo debatan, y así fue. Creo que el mensaje que se dio de que se debata fue muy acertado, porque creo que ya avanzamos un montón, y la mejor muestra de que avanzamos fue la gente en la calle el día miércoles. Ayer alguien decía, bueno, pero es injusto criticar los años anteriores cuando en realidad no se avanzó en la legalización del aborto, pero sí en otras cuestiones, ¿no? En adquisición de otros derechos, bueno, la ley de femicidio, por ejemplo, la condena perpetua por el femicidio, que no existía en la República Argentina. No, a ver, yo creo que una cosa no quita la otra. Hubo muchas leyes muy importantes que se sancionaron en el periodo anterior. Para mí la de matrimonio igualitario te diría que es la que yo más destaco. Pero me parece que quedó pendiente ese tema. Me hubiera gustado que se hubiera debatido. No digo que se hubiera aprobado porque sé que el camino siempre es difícil, pero a mí me hubiera gustado que por lo menos se hubiera debatido.
Pero bueno, son análisis. Yo creo que el presidente Macri estuvo muy acertado en haberlo hecho. Me parece que en ese sentido la expresidenta en esto se equivocó. Ahora, Pichetto en su alocución dijo que lo que el Senado no se animó, se puede animar la Corte Suprema. ¿Cómo se interpreta esto? A ver. Bueno, la Corte ha dictado un fallo muy de avanzada, que es el caso Fall, ¿no? Que lo que en realidad hizo fue hacer una muy buena interpretación sobre lo que dice el Código Penal hoy respecto a los abortos no punibles, que son los abortos por causales, es decir, por ejemplo, el aborto por causa de una violación, como en el caso Fall, que era una menor de 14 años. Y hizo una interpretación amplia para, de alguna manera, que no se pusieran trabas a un aborto cuando ocurriera un delito tan terrible como es una violación o un abuso sexual. Y en ese sentido, yo creo que también se puede, jurisprudencialmente, se puede seguir avanzando en este marco. Hay países que avanzaron de esta manera, Estados Unidos fue uno, Canadá también, sin necesidad de una legislación. Es una visión de Pichetto que es válida, que quizá para el futuro. No nos olvidemos que dentro de las convenciones internacionales que la Argentina ha hecho parte y son parte de nuestra Constitución, hay algunas que establecen, por ejemplo, que el Estado no debe intervenir en la planificación familiar. Desde ahí hay un punto importante de interpretación para algún planteo judicial, ¿no? ¿Cómo sigue la cosa ahora, Lipovetsky? A ver, para pasar después a otros temas, ¿qué es lo que puede pasar? Se planteó la opción de la consulta popular, pero también la reforma del Código Penal y que a través de esa vía sea más posible. Y en realidad quiero preguntarle también qué opina de las críticas que hubo a los legisladores por el nivel de debate. Bueno, en diputados hubo muchos elogios, pero también después en el Senado la crítica generalizada era que los discursos habían pasado por lugares un poco, a ver, ¿cómo decir? Con poco sustento, ¿no? Con poca información. Mira, a ver, ¿cómo sigue? Yo creo que no estamos viendo lo que estamos viendo es una revolución. Sí. Es la revolución, el siglo XXI es el siglo de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, de la ampliación de derechos, y las revoluciones son indetenibles. Esta realidad hemos dado un primer paso, pero tarde o temprano en la Argentina la legalización del aborto va a ser una realidad, y otras legislaciones que hoy están vigentes, que tienen un origen andrógino, masculino, machista o patriarcal, como se le dice ahora, que son del siglo XX, de otra época, como el Código Penal actual, de 1921, lo votaron en un Congreso que estaba integrado solo por hombres, porque las mujeres no podían ser candidatas, no votaban, ni tenían la patria potestad de sus hijos, ni muchas cosas más. Bueno, esas legislaciones, paradójicamente, algunas están vigentes. Esta revolución de la igualdad entre hombre y mujer es imparable y va a ir, digamos, de alguna manera modificando todas estas legislaciones, y por lo tanto, en parte la legalización del aborto es uno de los símbolos de eso, y por lo tanto creo que vamos a seguir debatiéndolo. Hay varias opciones, pero me parece que la más cercana y posible hoy, después del anuncio del jefe de gabinete del día de ayer, Marcos Peña, de que el anteproyecto de Código Penal se va a convertir en un proyecto de ley que va a ingresar al Congreso en los próximos días, creo que dijo el 21 de agosto, me parece que es una buena oportunidad para seguir debatiendo el tema y empezar a buscar soluciones. Porque lo que pasó con el Senado, más allá de que como Cámara Revisora el Senado podía modificar, tenía varias opciones más que rechazar, porque creo que a esta problemática hay que dar una respuesta. Las respuestas pues son varias, pero una puede ser, como primer paso, la despenalización, porque creo que lo que está claro es que para que haya legalización primero tiene que estar despenalizado el aborto como delito. Y desde ahí creo que cuando ingrese el Código Penal, el anteproyecto de reforma del Código Penal, vamos a poder debatir nuevamente este tema y buscar este primer paso, que sería la despenalización. Insisto, nosotros creemos que lo que hay que lograr es la legalización, y voy a explicar por qué. Porque en realidad nosotros los que más sufren la clandestinidad en los abortos son las mujeres en condiciones de vulnerabilidad social, las mujeres más pobres, que no pueden acceder a un aborto y clandestino pero seguro. Por lo tanto, y por eso se producen tantos fallecimientos de mujeres como la que murió la semana pasada en Santiago del Estero. Sí. Entonces desde ahí vos necesitas que el sistema público de salud le dé esa cobertura, y para eso necesitas la legalización. Pero para que haya legalización, primero tiene que haber despenalización, y por eso cuando se debata el Código Penal es una buena oportunidad para introducir. Lipovetsky, antes de despedirlo queremos preguntarle sí o sí por esto. Se dijo en muchas oportunidades que este debate llevado al Congreso con la certeza de que iba a salir con resultado negativo era usado para tapar lo que estaba pasando en la economía real. Concretamente en la economía real, hoy estamos hablando de un dólar que llegó casi a los 30 pesos, estamos hablando de un riesgo país que llegó a los 700 puntos, todos indicadores absolutamente negativos. Bueno, como parte de lo que es el partido de gobierno. Mira, me acaban de pasar desde CAME, ventas minoristas en las pymes cayeron 5,8% en julio. Todos datos desalentadores. Sí, no, yo descarto que esto haya sido utilizado para tapar nada, lo de la legalización del aborto, de ninguna manera es así, porque además
estuvimos muy cerca de que el aborto sea ley, digamos, muy cerquita, le dimos media sanción. Si hubiera sido para tapar y no hubieran estado de acuerdo y fue para tapar, no hubiera pasado esto, y hubo muchos miembros del oficialismo que trabajamos, y ustedes lo saben bien, de forma muy comprometida para lograr ese objetivo de que el aborto legal sea ley. Respecto a la situación, sí, estamos viendo los meses difíciles, venimos de un momento de turbulencias financieras muy fuertes. ¿Usted coincide con este concepto de la tormenta? Porque lo repasamos varias veces, y esto tiene que ver con decisiones de gobierno, muchas decisiones que fueron tomadas pura y exclusivamente por el gobierno de Mauricio Macri. Yo dije turbulencias, pero más allá de eso, creo que tiene muchos factores para esas turbulencias. Y el presidente Macri también ha dicho que más allá de los factores externos que lo hay, internos como la sequía, también él asumió que puede haber errores en la gestión, lo dijo, y me parece que está bien que lo haya hecho, y ahora lo que hay que hacer es corregirlos, y me parece que los cambios que hubo en el gabinete, con un ministro de la producción más enfocado en la producción, como el Dante Sica, que viene del sector de la producción, con un tipo de cambio quizá menos atrasado, que va a ayudar, aunque ahora hayan bajado el consumo, como marcó Came, pero en definitiva para las pymes genera menos competencia externa, que era uno de los problemas que tiene, y seguramente a mediano plazo eso va a mejorar las condiciones de las pymes, que son las que dan mayor empleo en la Argentina, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Gracias, muy amable.